Hola, muy buenas tardes. El día de hoy, mi grupo y yo estaremos presentando el tema materiales cerámicos y polímeros. Nosotros somos el grupo número 3, compuesto por Priscila Calderón, Amelia Lebrón, Catherine Montaz, Inoris Troche y yo, Ashley Peguero. Iniciamos este tema dando la introducción a lo que son los materiales cerámicos, que es cualquier material constituido por sólidos inorgánicos, tanto metales o no metálicos, que han sido fabricados a una temperatura bastante alta. A partir de esto tenemos varios materiales cerámicos, como son la misma cerámica en sí. A partir de esto, los productos de la arcilla vendrían siendo los ladrillos y los mismos jarrones o instrumentos de cocina de barro. Y con ello, las losas, ya sea la losa inglesa, italiana o china, la porcelana y el grés porcelánico. Asimismo, está lo que es la arcilla, que es la principal elemento material que se utiliza en estos materiales cerámicos y es de muy fácil uso, ya que solamente se debe amasar con agua y a partir de ahí comienza a adquirir características de plasticidad para poder formar el envase que queramos. A partir de esto, este tiene su estructura que se basa en dos, cristalinos y no cristalinos, con los cristalinos que están constituidos por átomos perfectamente ordenados en el espacio. En estos se engloban todos los metales y los materiales cerámicos y algunos polímeros que poseen regularidad suficiente. Y también están los no cristalinos o amorfos, como son comúnmente llamados, donde se presentan una ordenación espacial a corta distancia. Hablando un poco más a fondo de lo que son los cerámicos cristalinos, estos se obtienen a partir de silicio fundido y se dividen en tres partes: óxidos de silicio, óxidos sin silicatos y sin óxidos. Asimismo, están las propiedades de los materiales cerámicos que son bastante prominentes, que son la resistencia a altas temperaturas, se comportan como aislantes eléctricos y térmicos, presentan gran dureza, elevado punto de fusión, son frágiles y son resistentes a la corrosión. Buenas, soy Noris Troche y les voy a hablar sobre la clasificación. Se clasifican en cerámicas gruesas y cerámicas finas. La arcilla se caracteriza por el color rojizo que le proporciona el óxido de hierro presente en este material. Necesita una temperatura de cocción de unos 800 grados Celsius. La pieza se puede recubrir con esmalte y se puede utilizar para fabricar ladrillos, entre otros. La losa italiana se consigue con la mezcla de arcilla, con arena y se puede cubrir con barniz transparente a unos 1000 grados Celsius y se utiliza para fabricar vajilla, tiestos o adornos. La cerámica refractaria se obtiene de una mezcla de arcilla con óxido de aluminio, berilio, circonio y torio. Se cuece a elevadas temperaturas, entre 1300 y 1600 grados Celsius, y después debe enfriarse muy lentamente para evitar tensiones. El grés cerámico común se fabrica con arcillas ordinarias que se someten a temperaturas de 1300 grados Celsius y se suelen utilizar para paredes y grés cerámico fino. Se obtiene de arcilla con un alto contenido de óxido metálicos a la que se añade feldespato que hace que baje el punto de fusión. Se obtiene a partir de arcilla más pura mezclada con desengrasante como cuarzo o sílex y se funde como feldespato. Buenas, mi nombre es Amelia Lebrón y les voy a hablar sobre las otras aplicaciones de materiales cerámicos. Primero tenemos la función magnética. Aquí la cerámica magnética está hecha de ferritas. Tenemos las ferritas duras que se utilizan como imanes permanentes y de sellado de refrigeradores. También se utilizan en micrófonos y en juntas de altavoces. Después tenemos las ferritas blandas, que por su reducción de corrientes parásitas se emplean en telecomunicaciones y transformaciones a frecuencias altas. Luego siguen la función óptica, tenemos la pasiva y la activa.
En la pasiva están las ventanas para los lectores de código de barras y las ventanas radón, infrarrojas y láser. Están las lámparas de sobre y en la industria de pigmentos se utilizan para impartir color. Los activos tenemos los fósforos, láseres y componentes electro-ópticos. Siguiente. En la función químico-nuclear se aplican para producir combustible nuclear, ya que son muy refractorios y tienen una excelente resistencia al daño por radiación. Y también se utilizan para la eliminación de desechos nucleares, en donde se emplean cerámicas para inmovilizar y almacenar esos desechos. Por último, tenemos la función térmica. Esta tiene baja conductividad térmica, por lo que son empleados como aislantes. Un ejemplo son las partes de los cohetes espaciales que se construyen a partir de azulejos para que protejan la nave de altas temperaturas. Polímeros. Los polímeros son macromoléculas compuestas de moléculas más pequeñas, o monómeros, que se unen por inducción de reacciones químicas. Los monómeros se repiten a lo largo de toda la cadena del polímero. Esta reacción que provoca los monómeros se denomina polimerización. Puede desarrollarse como una reacción en cadena o a través de pasos o etapas. Su nombre proviene del griego polis, que significa mucho, y meros, que significa segmento. Hola, mi nombre es Priscila Calderón y voy a hablar sobre la estructura y propiedades de los polímeros. La estructura molecular de los polímeros puede ser clasificada como lineal, ramificada o entrecruzada. Las diferencias entre cada tipo corresponden a diferencias en conformación, un criterio más para calificar o clasificar los polímeros. En la siguiente foto podemos ver una muestra de una representación idealizada de estas estructuras. La conformación más simple es la lineal, basada en la polimeración por adición de grupos vinilo. Al referirse a este tipo de polímero se hace con el término de cadenas rectas, aunque en la realidad las moléculas no se encuentran extendidas, sino formando ovillos. Los polímeros ramificados poseen grupos voluminosos o cadenas cortas adheridos a la cadena principal. Como resultado, la movilidad de la cadena se ve disminuida y estos polímeros son menos flexibles que los lineares y por lo general tendrán una temperatura de fusión mayor. Dentro de las propiedades, en las líneas generales, los polímeros son malos conductores eléctricos, por lo que suelen emplearse como aislantes en la industria eléctrica, por ejemplo, el plástico como envoltorio de los cables. Sin embargo, existen polímeros conductores creados en 1974, cuyas aplicaciones aún se estudian actualmente. La temperatura, por otro lado, es un factor importante en el comportamiento de los polímeros. A bajas temperaturas se tornan duros, frágiles, semejantes al vidrio, mientras que a temperaturas normales tienden a la elasticidad. Siguiendo con el tema, voy a hablar sobre la clasificación de los polímeros, ejemplos y aplicaciones. Los polímeros pueden ser clasificados en dos grupos, aquellos formados por la naturaleza y los sintéticos. Los polímeros naturales, como el cáñamo, la goma laca, el ámbar, la lana, la seda y el huele natural, han sido utilizados desde siglos por el ser humano. Otra variedad de polímeros naturales que existen es, por ejemplo, la celulosa, la cual es el componente principal de la madera y del papel. Entre los ejemplos y aplicaciones podemos señalar, tal como se ve en la imagen, el policloruro de vinilo, que también es conocido como PVC. Se obtiene a partir de la polimerización de unidades de cloruro de vinilo. Es el derivado del plástico más versátil que se conoce y se usa para todo tipo de envases, calzado, recubrimiento flexible e incluso tuberías. También tenemos el poliestireno. Es más o menos transparente, un poquito menos quebradizo y tiene variantes muy densas. Buenas, mi nombre es Catherine y voy a estar dando una pequeña reseña histórica de los polímeros sintéticos. El primer polímero verdaderamente sintético no llegó hasta 1909, año en el que el inventor americano Leo Hendrik Bekeland sintetizó un polímero a partir de moléculas de fenol o ácido fénico, otro derivado del alquitrán. Como formaldehído, sometió a color y presión el producto obtenido, la baquelita. Era dura, inerte a las sustancias químicas fuertes, aislante eléctrico y resistente al calor, y fue reconocida como el primer polímero sintético de la historia. Aplicaciones de algunos polímeros orgánicos naturales y polímeros sintéticos.
Los polímeros naturales y sus aplicaciones. Podemos encontrar el almidón. El almidón o fécula es una macromolécula que está compartida por dos polímeros distintos de glucosa, la almilosa, la celulosa. La celulosa es un biopolímero compuesto exclusivamente de moléculas beta-glucosa, pues es un homopolisacárido. La célula es la biomolécula orgánica más abundante, ya que forma la mayor parte de la biomasa terrestre. También encontramos el ADN, que es un polímero formado por largas cadenas de nucleótidos y se utiliza para saber la identificación, enfermedades hereditarias, entre otras. También encontramos los polímeros sintéticos y sus aplicaciones. Encontramos el nylon. El nylon es un polímero artificial que pertenece al grupo de las poliamidas. El nylon es una fibra textil elástica y resistente que se utiliza en confección de medias, tejidos y telas de punto, entre otras. El poliestireno es químicamente el polímero más simple, se presenta en una unidad respectiva como la vemos ahí. La baquelita, como ya habíamos mencionado, es un polímero, una macromolécula que se obtiene a partir de la vinculación de otras moléculas más simples que reciben el nombre de monómeros. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Bye.